Bienvenidos Matuselas. Hoy os traemos el análisis de un deck de bloqueo, basado en Anek, una vampiresa con una habilidad que, como veréis, nos ofrece una nueva visión del bloqueo. Esta baraja lleva por título I Love Block, una declaración de intenciones, creada por Isaac Domínguez. Pero antes de empezar, recordad suscribiros, darle duro a ese like y si queréis recibir las notificaciones de los nuevos vídeos, activar la campanita. Empecemos. En la cripta encontramos 4 copias de Anek. Será nuestro vampiro estrella, es la Toreador Justicar. Por lo tanto, tiene 3 votos. Y como habilidad, Anek puede probar de bloquear a un vampiro controlado por otro Matusela, ignorando las restricciones que tenemos normalmente de presa-predador y del objetivo del bloqueo. Hagamos un inciso en esto. Normalmente, ¿qué podemos bloquear? Cuando se trata de acciones indirectas, podemos bloquear las que hagan tanto nuestra presa como nuestro predador. Y cuando se tratan de acciones directas, como por ejemplo, si un Matusela intenta entrar en combate con un vampiro que no controlamos nosotros de forma directa, no podríamos bloquearlo, ya que no es una acción que se nos esté haciendo hacia nosotros o hacia una carta que nosotros controlemos. Pero la habilidad de Anek lo que nos ofrece es no tener en cuenta estas restricciones. Por lo tanto, podremos parar cosas que normalmente no podríamos. Por ejemplo, si nuestra presa está haciendo un bleed a su presa, esto es una acción directa que con otro vampiro no podemos bloquear, pero con Anek sí podemos. Así pues, fijaros qué potencia puede tener esto. Si somos una baraja de block que intenta bloquear a la presa y esta presa lo único que hace es acciones directas hacia su presa, no estamos habilitados a pararla. Pero con Anek sí que lo estamos. Por lo tanto, será mucho más fácil cazar a la presa con su habilidad. Además, Anek tiene +1 de bleed, es de capacidad 10 y sus disciplinas: presencia, celeridad y auspex a superior y dominación a inferior. 3 copias de Marcellus. Es camarilla príncipe de Mónaco y su habilidad es que si está ready, las acciones políticas cuestan a los Nosferatu +1 de sangre. Además tiene +1 de bleed, es de capacidad 8 y tiene celeridad y auspex a superior y protean a inferior. Una copia de Tatiana Romanov. Camarilla príncipe de Houston, tiene +1 de bleed, es de capacidad 7, auspex a superior, presencia y celeridad a inferior. Una copia de Calista Master Sculptor. Es una camarilla de capacidad 6, celeridad y auspex a superior, protean y presencia a inferior. Una copia de Felicia Mostrom, camarilla de capacidad 5, celeridad y auspex a superior y presencia a inferior. Una copia de Dorian Strack, camarilla de capacidad 4, auspex a superior y celeridad a inferior. Y finalmente, una copia de Isabel de León, camarilla de capacidad 3 y auspex a superior. Como habéis visto, todos los vampiros que llevamos en la cripta son toreador. Pasemos ahora a la librería. Se compone de 90 cartas, 14 de las cuales son masters. La primera, una copia de Art Museum. Es una master que requiere a toreador, cuesta 2 de pool y es una localización única. Podemos tapearla en nuestra fase de influencia para añadir 1 de sangre a un toreador que tengamos en nuestra zona incontrolada. 2 copias de Direct Intervention, una Master Out of Turn que cuesta 1 de pool y nos permite cancelar una carta minion tan buen punto es jugada. Los costes no serán pagados. Si esta carta fuera usada haciendo una acción, para hacer una acción, el minion que actúa no se tapearía. Y si fuera un strike, el minion podría escoger otro strike. 2 copias de Dreams of the Sphinx, una master única que cuesta 1 de pool y que añadiríamos un contador en ella cada vez que la tapeemos. Cuando tenga 3 contadores se quemará. Y la podemos tapear para 3 objetivos diferentes. El primero, la podemos tapear para darnos +2 cartas en nuestra mano hasta el final del turno. También la podemos tapear si controlamos el edge para ganar 1 de pool. Y finalmente la podemos tapear para poner 1 de sangre a un vampiro en nuestra zona incontrolada. Una copia de Power Base Montreal, una localización única que durante nuestra fase de influencia podemos añadir 1 de sangre a un vampiro en nuestra zona incontrolada. Y los vampiros pueden robar
esta localización como una acción directa. Una copia de The Rack, otra localización única que una vez jugada escogemos a un vampiro que controlemos. Durante nuestra fase de destapeo, este vampiro podrá ganar 2 de sangre del banco. Y esta carta se puede robar por un vampiro que controle otro Matusalea como una acción directa. Así pues, ya vemos con la Werewolf Montreal y el The Rack 2 cartas que deberemos defender para que no nos las roben. 2 copias de Smiling Jack de Anarch, una máster única que una vez puesta en juego durante nuestra propia fase de destapeo deberemos mover uno de nuestro pool a esta carta. Y durante las fases de destapeo del resto de Matuselas, estos deberán quemar uno de pool o uno de sangre de uno de sus vampiros que controlen por cada contador que tenga la carta. Los vampiros pueden quemar esta carta como una acción directa. Así pues, más cosas a defender. 5 copias de Bessel. Es una Master Trifle que cuesta 1 de pool. Una vez pongamos esta carta en un vampiro, podemos escoger una Blood Doll que haya en juego y quemarla. Durante nuestra fase de destapeo, podremos mover uno de sangre de este vampiro a nuestro pool o uno de pool a este vampiro en forma de sangre. En cuanto a equipos, 7 copias de Magnum 44. Es una arma del tipo pistola que cuesta 2 de pool y como strike nos da 2R. Por lo tanto, tanto puede ser a cortas como a largas. Y además nos da un maneuver opcional cada combate. En cuanto a reacciones, 4 copias de Enhanced Senses. Es una reacción que requiere Auspex y a inferior nos da +1 de Intercept. Y a superior, +2 de Intercept. 4 copias de Ace of Argus. Requiere Auspex y a inferior. Solo se puede usar cuando nos estén haciendo una acción directa o a una carta que nosotros controlemos. Nos da +2 de Intercept. Y a superior, solo se puede usar por un vampiro que esté tapeado. Este vampiro hace un wake. Básicamente se habilita para poder jugar cartas de reacción o probar de bloquear como si estuviera destapeado. 4 copias de My Enemy's Enemy. Requiere Auspex, a inferior nos da +1 de Intercept y a superior solo se puede usar cuando un minion controlado por otro Matusela nos está haciendo un bleed, después de que los bloqueos sean declinados. Tapeamos el vampiro y ahora el minion está haciendo el bleed al predador de nuestro predador. 4 copias de Quick Sight. Requiere Auspex y celeridad. Y a básico nos da +1 de Intercept con un maneuver opcional si finalmente conseguimos bloquear y hay un combate. Y a superior, lo mismo que antes, pero nos da +2 de Intercept. 14 copias de Second Tradition Domain. Es la carta estrella de la librería. Requiere a un príncipe o a un Justicar. Y nos da +2 de Intercept. Además, también se puede usar por un príncipe o Justicar que esté tapeado, incluso si no es necesario aún el Intercept. Y quemando 1 de sangre, el vampiro se destapea y prueba de bloquear a +2 de Intercept. 4 copias de Telepathic Misdirection. Requiere Auspex y pagando 1 de sangre a inferior nos da +1 de Intercept. Y a superior solo se puede usar cuando un minion nos esté haciendo un bleed, después de que los bloqueos sean declinados. Tapeamos este vampiro y cambiamos el objetivo del bleed hacia otro Matusela que no sea el del minion que está actuando. En cuanto a combate, 3 copias de Charismatic Aura. Con Auspex y presencia a inferior podemos quemar 1 de sangre para cancelar el strike del minion opuesto. El minion podrá escoger otro strike. O también podemos cancelar una carta Grapple, por ejemplo un Immortal Grapple. Tan buen punto esta es jugada y no se pagan los costes. Un vampiro solo podrá jugar un Charismatic Aura a básico cada round. Y a superior es un strike que nos da un combatente. 7 copias de Concealed Weapon. Solo se puede usar antes de rango. Este minion se equipa con una arma que no sea única que tengamos en nuestra mano. Los requerimientos y costes son los normales. Esta arma no podrá costar más de 3 de pool o infligir daño agravado o
4 o más de daño. 5 copias de Psique. Requiere celeridad y a básico nos da una presa. Y a superior. Solo se puede usar al final de un round, cuando los dos combatientes aún están ready y el combate está a punto de terminar. Después de este round, empieza un combate nuevo. 9 copias de Pursuit. Requiere celeridad y a básico nos da un maneuver. Y a superior nos da un strike adicional. Es limitado. Cuando vemos limited, significa que no podremos jugar después de este additional strike, por ejemplo, otro additional strike que también sea limitado. 4 copias de Side Slip. Requiere celeridad y a básico es un strike que hace un dodge. Y a superior previene 1 de daño. Y un vampiro solo puede jugar un Side Slip a superior cada round. 6 copias de Taste of Vitae. Solo se puede usar al final de un round de un combate. No se puede usar por un vampiro que vaya a ser quemado o que se vaya a torpor. Y solo se puede jugar un Taste of Vitae cada round. Este vampiro gana sangre equivalente al total de sangre perdida por el vampiro contrario en forma de daño este round. Y finalmente, un evento, Dragonbound. Es una gehenna que no se reemplaza mientras esté en juego. Durante cada fase de descarte de todos los Matúselas, el Matúsela quema 1 de pool por cada vampiro que tenga en torpor y controle. Pasemos a las conclusiones. Temática del mazo. Queremos controlar la mesa a base de bloqueo y poder decidir el orden en que mueren los Matúselas. Con esto no queremos decir que debamos pararlo todo o que solo podemos considerar de que tengan que caer nuestras presas sucesivamente. Aquí lo que queremos es tener el control de la mesa para poder decidir qué Matúselas van cayendo. Así pues, uno de los factores más críticos jugando esta baraja es el tiempo de mesa. No queremos que las mesas acaben por tiempo. Así pues, miraremos de favorecer que caigan Matúselas, ya que seremos más efectivos cuantos menos hayan. Y si para ello debemos dejar caer Matúselas que no son nuestra presa, no hay ningún problema. Así pues, intentemos decidir lo más tempranamente que podamos cuál es nuestra estrategia, nuestro plan de ataque y llevarlo a cabo. Si el Matúsela que va a caer no es nuestra presa, miremos de que sea el que consideremos que es más peligroso o incluso el que puede ralentizar más la mesa. Presa y sobre todo predador, miraremos de pararlos con vampiros que no sean Anek. En el caso de la presa, las acciones indirectas siempre podemos probar de pararlas y en el caso de que haga acciones directas hacia adelante, entonces no podríamos. Pero nuestro predador normalmente siempre hace acciones directas hacia nosotros o indirectas. Por lo tanto, destinaremos los vampiros que no sean Anek a tal efecto. Para el resto, usaremos Anek. Anek no tiene la restricción de bloqueo, por lo tanto puede parar por toda la mesa lo que consideremos que hace falta parar. Habilitar para bloquear a vampiros tapeados. Tenemos 2 cartas a tal efecto. De la primera es de la que más queremos abusar, por eso llevamos tantas copias. Second Tradition Domain. Recordemos que tanto con Anek que Justicar o con los príncipes podemos usar esta carta para destapearnos y bloquear a +2 de Intercept. Y Ace of Argus nos ofrece un Wake. Aunque estemos tapeados, podemos jugar cartas de reacción y mirar de bloquear como si estuviéramos destapeados. Equiparnos tan pronto como podamos con Magnums 44, para ser más efectivos en combate, preferiblemente con Concealed Weapon. El Concealed Weapon, recordemos que es la carta de combate que nos permite equiparnos las Magnums 44. Así pues, no requeriremos de una acción para ponerlas en uno de nuestros vampiros. Como nosotros no llevamos sigilo, nuestras acciones son fácilmente parables y el resto de Matúselas querrán parar que nos las equipemos. Con el Concealed Weapon evitamos esto. Ya directamente cuando entramos en combate nos las ponemos y evitamos posibles bloqueos. Si no tuviéramos el Concealed Weapon, siempre tenemos la opción de equiparlas con una acción, pero tener muy en cuenta que será una acción que será difícil de llevar a cabo si a la mínima que presa o predador tengan intercept. Por otro lado, nuestro combate, si no tenemos equipadas las Magnums 44, va a ser muy débil.
Por lo tanto, sí que podemos entrar en un combate sin la Magnum 44 para mover cartas, etcétera, pero nos interesa buscar la Magnum 44 y que sea lo primero que nos equipemos. Blitz constantes con Anek y los príncipes para desgastar a la presa. Tanto Anek como los príncipes tienen +1 de bleed, bleedan de 2. Por lo tanto, teniendo en cuenta el factor de que nos podemos levantar muchas veces, es interesante que sus acciones siempre vayan enfocadas a desgastar el pool de la presa. Una vez más, si tenemos las Magnums 44, para nuestra presa será menos deseable pararnos y por lo tanto, en muchos casos podremos ir haciendo estos blitz y que nos los dejen pasar. Si nos paran, pues aseguraros de que sea como una advertencia, hacerles daño. Así pues, se lo pensarán a la hora de volveros a parar cuando hagáis estos blitz. Acelerar el desgaste de la mesa con Smiling Jack de Anarch y Dragonbound. El primero es la Master, que cada fase de destapeo ponemos uno de nuestro pool a esta carta y en las fases de destapeo del resto de Matuselas estos deberán quemar uno de pool o uno de sangre por cada contador que tenga esta carta. Así pues, una vez el Smiling Jack está en juego y ya tiene contadores, lo que más nos interesa es desgastar los vampiros de nuestra presa. Así pues, no podrá usar la sangre de los vampiros para financiar el Smiling Jack y tendrá que hacerlo de su pool. Así pues, estaremos más cerca de matarla. Y el Dragonbound es el evento que una vez puesto en juego, en la fase de descarte los Matuselas queman uno de pool por cada vampiro que tienen en Torpor. Cuando este evento esté en juego, lo que más nos interesa es tumbar a vampiros de nuestra presa. ¿Cómo jugar el mazo? Orden de influencia de los vampiros. Por supuesto, Anek es nuestro vampiro estrella, así pues es la primera que queremos tener en mesa. Luego tendríamos a Marcellus y a Tatiana Romanov. Los dos son príncipes, tienen +1 de split y, como comentábamos antes, son cosas que nos interesan mucho, tanto para jugar las segundas tradiciones como para desgastar el pool de la presa. Y seguidamente serían más los vampiros de apoyo, que tendríamos a Felicia Mostrom. La ponemos por delante de Calista Master of Culture, porque básicamente tiene las mismas disciplinas, pero de uno menos de capacidad, por lo tanto más económico sacarla. Y finalmente a Dorian Strar y a Isabel de León. En cuanto a Intercept, nuestra reacción predilecta son los Second Tradition Domain. Entonces es la carta que siempre queremos tener alguna en mano para poder hacer nuestros bloqueos. Si el predador es un bleeder, guardar siempre algún Telepathic Misdirection o My Enemy's Enemy. Si se nos escapa intentándolo bloquear, ya sea porque juega mucho sigilo o tiene alguna carta que nos deniega el bloqueo, siempre será un seguro tener alguno de estos redireccionadores de bleed. Así pues podemos mandar ese bleed peligroso hacia otro Matusela. Podemos generar mucho Intercept, pero si no lo necesitamos deberemos buscar gastar antes de estas reacciones. Muchas de nuestras cartas que nos ofrecen Intercept también nos ofrecen alguna otra cosa. Pero, por ejemplo, el Enhanced Senses solo nos ofrece un Intercept, +1 o +2 de Intercept a superior. Así pues, si vemos que no es una mesa en que vamos a necesitar Intercept, miremos de gastarlo lo antes posible o incluso descartarlo. Y Quick Insight. Quick Insight nos ofrece Intercept y si conseguimos bloquear nos da un maneuver en combate. Sobre todo, si no nos van a hacer falta los maneuvers, es otra de las cartas que queremos sacarnos de encima cuanto antes. En cuanto a combate, hemos comentado que debemos priorizar equiparnos con las Magnum 44. Nuestra manera ideal es con el Concealed Weapon. Lo haremos a la mínima que podamos. Y si no, podremos equiparnos como acción como último recurso. El combate a largas nos es más seguro. Miraremos de forzarlo siempre que podamos. Inicialmente tenemos el maneuver que nos dan las Magnum 44. Y luego tenemos cartas como Quick Insight, que como decíamos antes nos da Intercept y un maneuver cuando bloqueamos, o Pursuit. Es la última opción, ya que lo preferimos como Additional Strike. El Pursuit nos da el maneuver, pero es la carta que nos permite desgastar más rápidamente, ya que nos da este strike adicional. Aumentar el número de strikes. Al efecto de poder tumbar vampiros, miraremos de tener cuantos más strikes mejor. La primera manera, que es la que ya comentamos, es con el Pursuit, con este Additional Strike. Y luego tenemos el Psyche. El Psyche nos permite hacer una presa inferior y nos permite, cuando se vaya a acabar un round, y por tanto también el combate,
volver a empezar otro combate. Y así pues son más strikes que podemos jugar y que tenemos más rounds. También será muy interesante el psique contra los combatants, ya que las barajas que los jueguen, con el psique les forzaremos a gastarlos todos y finalmente pues cogerlos en combate. Como normalmente no somos el acting minion, vemos los strikes primero antes de decidir el nuestro. Recordar que el vampiro que está haciendo la acción, si es bloqueado, es el primero en declarar su strike. Por lo tanto, podemos ver qué va a jugar y entonces reaccionar en concordancia al escoger nuestro strike o incluso al intentar cancelarle el suyo, que veremos que llevamos cartas a tal efecto. Side Slip para esquivar un strike peligroso. Nos ofrece un dodge o para prevenir un daño. A superior puede prevenir un daño y esto será especialmente interesante, por ejemplo, contra una agravada que nos pudieran hacer a largas. Charismatic Aura para cancelar un strike o una carta grapple y en caso extremo como combatants. Miraremos de guardarlos para Anek, ya que es la única que tiene las dos disciplinas de superior y puede usar todo su potencial. Y sobre todo porque nos interesa proteger a toda costa a Anek. Direct Intervention para cancelar las cartas más molestas. Así pues, cualquier cosa en combate que nos pueda molestar, la opción que tenemos siempre es el Direct Intervention. Esta carta también puede cancelar cartas de acción, por ejemplo, que juegue un minion, pero normalmente nos es más interesante para el combate. Aquí ya decidir depende de lo que veáis. Financiar costes. Influencia de vampiros. Tenemos 3 cartas a tal efecto. El Art Museum, que recordemos que nos permite poner 1 de sangre en un vampiro de la zona incontrolada. Dreams of the Sphinx, que una de sus opciones es también hacer lo mismo, lo tapeamos para poner 1 de sangre en la zona incontrolada. Y Power Base Montreal, que también hace lo mismo, poner 1 de sangre en la zona incontrolada. Entonces recordar que la Power Base Montreal hay que defenderla, ya que se puede robar. Y el Dreams of the Sphinx, como nos da otros usos, pues decidir qué os interesa más. Si por ejemplo queréis mover mano, pues tapearlo para robar 2 cartas en ese turno, y si no, pues siempre tenéis esta opción. Nos interesa mucho bajar sangre a nuestra zona incontrolada por 2 motivos. El primero, para influenciar vampiros. Tener más y así pues poder parar más, poder desgastar más a la presa. Pero también hay otro motivo. Siempre podéis poner sangre en la zona incontrolada y usar transfers para devolveroslo a vuestro pool. Así, por ejemplo, sería una manera de financiar el Smiling Jack, que recordemos que cada turno os va a quitar 1 de pool para ponérselo como contador. Recuperar pool. Podemos recuperar pool con las vessels, las ponemos en el vampiro y en cada fase de destapeo le quitamos 1 de sangre, lo ponemos en nuestro pool, por ejemplo. O también lo podemos hacer, como comentábamos ahora, con el Art Museum y la Power Base Montreal, poniendo sangre en nuestra zona incontrolada y subiéndola con los transfers. Recuperar sangre para los vampiros. Tenemos The Rack, la carta Master que asignamos un vampiro para que en nuestra fase de destapeo gane 2 de sangre, igual que con la Power Base Montreal hay que defenderla ya que se puede robar. Las Vessels, que como decíamos puede pasar sangre del vampiro al pool, pero también puede hacer lo inverso, pasar sangre de nuestro pool a un vampiro. Si vemos que por ejemplo la Anek va necesitada, pues deberemos hacerlo. Y finalmente Taste of Vitae, la carta de combate que puede darnos al vampiro tanta sangre como la sangre quemada a efectos de daño que haya recibido el opposing minion en un round. En cuanto al ciclado, tenemos el Dreams of the Sphinx, que ya hemos comentado que nos puede dar en un turno más 2 cartas a nuestra mano, y básicamente la habilidad de Anek. Como nos permite habilitarnos para parar tanto, si nos falta Intercept, podemos buscar un minion que no juegue sigilo para pararlo y mover la mano. Si nos sobra Intercept, buscamos acciones indirectas para mover la mano. O sea, buscar a alguien que esté haciendo una acción indirecta de un vampiro que no sea potencialmente peligroso y básicamente lo paramos para mover nuestra mano. Si nos falta combate o no tenemos pistolas, buscamos un minion poco peligroso, como decíamos ahora mismo, y a mover mano hasta encontrarlas. Buscar las Magnum 44 o buscar Smiling Jack o Dragonbound pueden ser unos buenos motivos para mover mano. Por lo tanto, no tengáis pereza en hacerlo. Si veis que no os está saliendo, que la partida está evolucionando y tenéis necesidad, a mover mano como locos y a buscarlos. En cuanto al tiempo de partida, es uno de los factores claves al jugar este mazo. Queremos partidas con muchos turnos y que no acaben por tiempo. Debemos mirar de acelerar los turnos y que no se pierda tiempo.
En nuestro turno, Blitz con Anek y los príncipes. Y ir lo más rápido posible haciendo estos turnos. No tenéis muchas cosas que hacer. Básicamente, que si jugamos alguna máster, que si pasamos algo de sangre en la zona incontrolada, las acciones de Blitz hacia adelante, dejamos destapeado a quien consideréis para bloquear si hace falta y pasamos turnos. Donde más activos seremos será en los turnos de los demás. Por eso somos una baraja de bloqueo. E intentemos acelerar lo máximo todo lo que podamos. Cortar de raíz la intención de algunos jugadores que pretendan, a cada acción que hacen, saber si Anek les va a bloquear. Esto depende del metagame en el que juguéis, a veces sucede bastante. Así como con los políticos, que siempre se les pregunta ¿cómo va a ir esa política? Pues con Anek pasa lo mismo. ¿No me va a parar Anek? Te lo preguntan antes de hacer la acción. Entonces, cortarlo de raíz. Esto hace perder tiempo a la mesa. Y además, estáis descubriendo qué vais a hacer antes de hacerlo. Por lo tanto, mirad de evitarlo. Tened claro cuanto antes el orden en que preferimos que caigan los otros matúselas. Buscamos reducir el número de jugadores cuanto antes. Si no va a ser nuestra presa, que caigan los mazos que consideremos más peligrosos. O también, como decíamos antes, los que ralentizan mucho la mesa. Nos interesa mover mano para que salgan los Smiling Jack y Dragon Bound, una vez establecidos en mesa, y equipados con Magnums 44. Así pues, cuando tenemos nuestro máximo potencial, que tenemos ya los vampiros en mesa, los tenemos equipados con Magnums 44, nos interesa muchísimo el Smiling Jack y el Dragon Bound, ya que serán los que acelerarán y acabarán de matar a nuestras presas. Haciendo esta gestión que comentábamos antes de que caigan o que se sequen los vampiros que nos interesan. Presión constante a la presa en forma de Blitz. Y si tenemos Smiling Jack o Dragon Bound, presiona a sus vampiros. Así pues, fijaros de que hablamos de una presión inicial y constante a nuestra presa a base de Blitz, y cuando tenemos estas cartas que para nosotros son los aceleradores de cara a matar, incrementamos la presión a sus vampiros. ¿Vale? Nos interesa que estén cuanto más secos posibles y a poder ser en torpor, para que el Smiling Jack sea más efectivo y que el Dragon Bound también haga quemar pool. Alianzas en la mesa. Bloqueando podemos ser muy frustrantes para el resto de jugadores. Dejar jugar a cambio de favores. Sobre todo, si tocan el pool de nuestra presa, puede ser interesante. Así pues, por ejemplo, los mazos políticos pueden ser buenos aliados. Tenemos votos y controlarlos puede ser bastante sencillo, sobre todo si no juegan mucho sigilo. Que sus votaciones nos ayuden a desgastar a la presa. Así pues, siempre podemos negociar de no te voy a parar esta acción política, si a cambio, pues mi presa va a quemar algo de pool, o voy a recibir yo algo de pool, etcétera, etcétera. No somos una baraja de combate directo muy agresiva que es muy temida por la mesa. Pero a veces incluso frustra más que no podamos hacer ninguna acción, porque nos lo paran todo. Por lo tanto, veréis que se nos considera en diversas ocasiones como a alguien a quien se quiere tener contento, simplemente pues para poder seguir jugando. Así puedes sacar rédito. Compartir Power Base Montreal o The Rack no nos interesa por norma general, pero si veis que puede valer la pena, es una opción. Entonces, estar dejando la Power Base Montreal o el The Rack nos supone que nuestros vampiros tendrán que ir a recuperarla. Por lo tanto, no es una cosa que queramos dejar abierta a que la gente nos pueda ir pidiendo. Entonces, inicialmente, esto no queremos hacerlo. Pero si en algún caso excepcional se necesita para un bien mayor, pues lo podríais considerar. No queremos dejar que ninguno de los otros jugadores se pueda desarrollar hasta un punto de no retorno. Colaborar, si hace falta, con el resto de jugadores para neutralizarlo. Queremos tener este control de la mesa, y esto a veces significa tener que pactar o llegar a acuerdos con otros matúselas. Así pues, es una cosa que deberéis hacer, siempre y cuando tengáis en cuenta que no queráis llegar a este punto de que algún jugador se desarrolle de tanto que ya no sea factible controlarlo. Esto sobre todo va muy ligado a ese plan inicial que tenemos de qué jugadores deben caer antes y cuáles nos favorece más tener fuera, ayudar a su presa, etc.
Defensa contra combate. Buscamos combate a largas con pistolas. Los agravados a largas puede ser nuestro talón de Aquiles. Así pues, tenemos muy pocas cartas de prevención, que básicamente es el Side Slip, y luego tenemos alguna carta pues para acabar el combate. Pero no resistiremos mucho si tenemos combate que puede hacer daño agravado a largas. Como normalmente no somos el Acting Minion, veremos los strikes primeros antes de decir el nuestro. Esto lo hemos comentado antes, lo repasamos así muy rápido. El Side Slip, pues para esquivar un strike peligroso o para prevenir un daño. El Charismatic Aura, sobre todo enfocado con Anek, para cancelar un strike o una carta grapple, y en caso extremo, como un combatant. Y finalmente el Direct Intervention para cancelar las cartas más molestas. Mantener a los vampiros lo más llenos de sangre posible. Si tenemos como predador a una baraja de combate, normalmente no son muy agresivas en cuanto a bajarnos nuestro pool. Por lo tanto, la podremos ir parando y necesitaremos mucha sangre en nuestros vampiros para aguantar. Por lo tanto, sequémonos nuestro pool, vayamos más a que tengan sangre nuestros vampiros y así poder aguantar mejor. A tal efecto, tenemos las Vessel para pasar sangre en nuestro pool al vampiro, tenemos The Rack, pues para también ponerles esos otros de sangre en la fase de destapeo, y finalmente los Taste Vitae para recuperar la sangre durante el combate. Contra políticos. Nuestros vampiros tienen votos, por lo tanto influenciarán en las acciones, en los referendums. Son más fáciles de controlar bloqueándolos. No deberían poder pasar muchas políticas que no nos interesen. Por lo tanto, digamos que para nosotros son preferibles. O sea, que haya políticos en mesa no nos supone una gran amenaza. Bleeders. Si los tenemos como presa o predador, debemos desgastar su sigilo y redireccionar los bleeds que nos pudieran entrar. Ya como las cartas, como comentamos, el Telepathic Misdirection, que nos permite enviarlo a cualquier Matusela, o el My Enemy's Enemy, que nos permite enviarlo al predador de nuestro predador. Es una carta especialmente interesante cuando solo quedan 3 jugadores, pues significa que el bleed va hacia nuestra presa. Contra blockers. Nuestras acciones se centran en el bleed a nuestra presa y sin sigilo, por lo que les seremos incómodos al atascárseles la mano. A nosotros no nos preocupa tanto, ya que podemos bloquear a cualquiera y mover la mano. Entonces, si vemos de que se nos atasca el intercept, siempre podemos ir a bloquear a algún otro Matusela, aunque sea cruzando mesa con Anek, para gastarnos este intercept. Nos interesan como predador. Tenerlos como predador significa que, como son blockers, normalmente no hacen una presión directa a nuestro pool, sino que miran de desgastar vampiros a base de bloquearlos. Como nosotros básicamente hacemos acciones dirigidas contra nuestra presa a base de blitz y el resto es bloquear, no podrán influenciar mucho en lo que hacemos. Por lo tanto, es un predador bastante cómodo que podemos tener. Contra aliados. No deberían suponernos gran problema. Los vampiros que los juegan son los que hay que parar y desgastar. Los aliados ya vendrán por sí solos y tampoco pueden rescatar vampiros de torpor, ni pagar el Smiling Jack o quitarlo. Por lo tanto, a menos que sea, por ejemplo, un Warghoul que jugara muchos maneuvers o cosas así, los aliados en principio no son problemáticos. Agresividad. La presión a nuestra presa debe ser constante. Tener más vampiros nos ayudará a bloquear más y desgastar más a la presa. Si tenemos a la mesa controlada, podemos sobrevivir con poco pool. Así pues, como comentábamos antes, si tenemos una mesa controlada y vemos que podemos arriesgar más con nuestro pool, significa bajar más vampiros y por lo tanto poder hacer más desgaste a la presa y así ir más rápido matándola. Smiling Jack y Dragonbound nos permitirán ser más agresivos y matar más rápido. Debemos gestionar que afecten más a quien más nos interese. Que no tenga vampiros cuando más secos posibles para tener que pagar el Smiling Jack con el pool. Y enviar a sus vampiros a torpor y no dejar que los rescaten si tenemos Dragonbound. Nos interesa que la mesa se desgaste de forma normal al inicio de la partida. Conforme vaya avanzando, querremos ser más agresivos y forzar a que se acelere este factor. Aquí podemos hacer un inciso que es, inicialmente podemos ser un poco más suaves a la hora de bloquear. No intentar bloquear tanto como quizás podríamos.
para que así haya un poco del desgaste normal de la mesa, pues que los Matúsilas se vayan haciendo blitz, que vayan pagando pool pues para influenciar, para jugar cartas, etcétera. En el momento en que nos activemos y empecemos a pararlo todo, los Matúsilas también tendirán a ser más conservadores y por lo tanto a dejar de atacar a su presa si ven que nosotros le estamos afectando mucho, a jugar según qué cartas que les afectan el pool, a bajar más vampiros, etc. Por lo tanto, inicialmente podemos no mostrarnos tan agresivos, pero cuando ya estemos establecidos y podamos ser más efectivos, entonces activarnos más. Elección de este mazo para un torneo. Se trata de un mazo de control de mesa por excelencia, que puede beneficiarse de alianzas, por lo que torneos donde los jugadores colaboren pueden interesarnos más que aquellos en que las mesas se rompen a la mínima. No queremos que se pierda tiempo y nos cuesta hacer muchos victory points, por lo que en torneos grandes deberemos ir a hacer todas las mesas, a conseguir el game win. Si para ello tenéis que hacer simplemente 3 victory points en cada una de las mesas, pues ir a por ello. Si ya podéis obtener más victory points, pues mucho más interesante. Pero sobre todo tener esto en cuenta. Hay muchas barajas en torneos grandes que van a hacer mesas con bastantes puntos. Entonces, idealmente, ir a hacer los 3 games wins para entrar en final. Metagames con poco combate duro a largas y sobre todo sin agravadas. Tampoco nos agradan los decks que usan cartas que deniegan el bloqueo como Elder Impersonation o Call of the Hungry Dead. Estas dos cartas lo que hacen es básicamente que un vampiro no pueda bloquear ni seguir intentándolo. Así pues, esto hace que Anek ya no pueda bloquear y le será más fácil quitarnos cartas claves, como por ejemplo el Smiling Jack. Bien, y hasta aquí el análisis de este mazo. Espero que os haya gustado. Perdonad que ayer, cuando grabé la parte del análisis de las cartas, tenía la voz bastante ronca por un Vampiric Disease que he pillado estos días. Recordad suscribiros, darle duro a ese like y si queréis recibir las notificaciones de los nuevos vídeos, activar la campanita. Hasta la próxima.